Buenos días. Desde Ingesa comparecemos una vez más, como todos los lunes, para explicar la situación actual sobre la pandemia de coronavirus en Ceuta y su evolución. Como todos los lunes, también quiero comenzar dando el pésame en nombre de todo el personal sanitario de Ingesa, que está volcado en esta pandemia, en dar el pésame, como dije antes, a los familiares de los 4 fallecidos hasta ahora en Ceuta. También a los familiares de todos los profesionales sanitarios que han fallecido en España por contacto del coronavirus en el ejercicio de sus funciones, haciendo su trabajo y tratando a los pacientes. Por otro lado, agradecer a todos los que han contribuido a que los datos en Ceuta sean, actualmente algo más favorable que la semana pasada. En primer lugar, a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta por mantener las medidas de higiene y las de confinamiento y distanciamiento social. Hemos visto cómo, y lo comentaremos a lo largo de la comparecencia, en general la población se ha comportado, ha hecho las cosas como debía de hacerlas, pero también hemos visto cómo algunas situaciones no bien hechas tienen unas consecuencias importantes, no solamente para los que enferman y sus contactos y familiares, sino la repercusión que tiene en toda la ciudadanía, en salud pública y en hacer que no hayamos podido pasar a la fase 3 durante esta semana. Son casos aislados, pero de gran trascendencia y de gran repercusión, como luego explicaremos. Darle las gracias a los profesionales sanitarios por su esfuerzo y dedicación en estos momentos de crisis. Todos los dispositivos que ha puesto en marcha Ingesa se mantienen activados y en alerta desde hace más de 3 meses, las 24 horas del día. Y se han potenciado mucho los servicios de medicina preventiva, salud pública y prevención de riesgos laborales. Se han potenciado mucho el laboratorio de microbiología y los servicios de asistencia en atención primaria, hospitalaria, servicios de urgencia, tanto de atención primaria como del hospital 061, pues han trabajado y siguen trabajando activamente por atender, por detectar rápidamente los casos y por prestar una asistencia lo antes posible para contener cualquier posible brote. Ha sido también fundamental y es fundamental la coordinación que se viene realizando desde el primer momento, desde la Delegación de Gobierno en Ceuta, con reuniones diarias del Centro de Coordinación en la que participa, además de la Delegación de Gobierno, la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Exterior, el Ingesa, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y Cruz Roja. Aquí diariamente se toman las decisiones, se ven los problemas y se adaptan las soluciones más adecuadas en cada momento. No se improvisa, se toman las decisiones adecuadas y ha sido esencial para la contención de la pandemia y para tomar decisiones en el día a día de lo que hay que realizar en función de los problemas detectados. La implicación de los directores y directoras de centros de mayores, del CETI, prisión y de los albergues habilitados para menas y extranjeros, donde la incidencia ha sido mínima, por no decir nula, y son sitios muy sensibles. Ceuta es una ciudad pequeña, pero tiene lugares muy sensibles, con concentración de personas en estos centros, y por lo tanto hemos estado todos muy encima para que esta situación no repercuta en dichos centros, y afortunadamente hasta el momento no ha habido incidencias de interés. La colaboración del Banco de Alimentos, Cáritas, establecimientos de repartos de alimentos, farmacias en el reparto de medicamentos, repartidores de todo tipo que han hecho posible que tengamos en nuestros domicilios todos aquellos aprovisionamientos que hacen falta, evitando en la medida de lo posible al principio de la pandemia la salida a la calle y hacer posible el confinamiento de la mejor manera
y que eso se ha traducido, como ya se ha visto, en una baja incidencia y se ha traducido en que el contacto con el virus haya sido pequeño, como así lo demuestra el estudio de seroprevalencia. Por último, a los colegios profesionales sanitarios, que han contribuido bastante en todo lo relacionado con la pandemia, a las organizaciones que ayudan a los más necesitados, a las organizaciones sindicales que también han estado al tanto, al día y ayudando en todo lo que han podido para sacar adelante este tema, y a los medios de comunicación que día a día pues se mantienen informados a toda la población de Ceuta sobre la situación de la pandemia. La situación a día de hoy y después de 4 días sin ningún caso, esperemos que sigamos así. Los casos acumulados de COVID en Ceuta desde el inicio de la pandemia han sido 222. De ellos, 163 se han diagnosticado por PCR y 59 por test rápido de anticuerpos. Actualmente el número de casos activos son 35. De ellos, 32 están en domicilio, hay un buen control y son casos leves y algunos de ellos asintomáticos. 3 personas hospitalizadas en planta del hospital, pero las 3 con PCR negativa. Estas personas, pues, en el momento en que su patología de base pues esté resuelta, pues podrán irse a su domicilio. Hay que decir que de estas 3 personas, 2 de ellas ingresan en el hospital por otros motivos. Uno es un problema neurológico que tiene que seguir tratándose de él, del tema del coronavirus, ya tiene la PCR negativo. Otra persona es un problema urológico y una vez también resuelta la PCR, que ya es negativa, pues continuará el tratamiento que precisa. Fallecidos 4 y curados 183. De tal manera que es importante decir que en el hospital actualmente no hay ninguna persona con PCR positiva. Hemos hecho hasta la fecha 8.041 pruebas para la incidencia que ha habido en Ceuta. De ellas, PCR se han hecho 2.009 y test rápidos 6.032. Son adecuadas al número de personas que hemos tenido como casos positivos o sus contactos, y a partir de ahí pues hemos tenido la situación que hemos tenido en Ceuta, que a pesar de que ha habido varios brotes, pues se han podido controlar y han hecho posible pues que la situación pues esté de calma, ¿no? Situación del brote, pues básicamente han sido 2, como ya son conocidos, de la barriada Erquicia y también de una zona del Príncipe, y todos los casos están controlados y en domicilio. Están en seguimiento todos los casos positivos, los contactos estrechos, y a través del rastreo, del que ya hemos dado cuenta en diversos medios de comunicación, pues se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo hasta llegar a 300 personas en contacto continuado, para que aquel brote que se aparezca se detecte rápidamente, se aísle rápidamente, se le hagan pruebas lo antes posible siguiendo los protocolos y haga que no haya una extensión de ese brote. Por eso se ha conseguido que la situación ahora mismo esté en una situación controlada. Es importante, y repito nuevamente, la importancia de que se hagan las medidas básicas de siempre: lavado de manos, limpieza de superficie, mantener la distancia de seguridad. Si eso no fuese posible, el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones y evitar los excesos. Es una pena, vuelvo a repetir, que por varias actuaciones indebidamente realizadas, la gran trascendencia que ha tenido. En Ceuta hemos pasado de ser una de las ciudades con menor incidencia
y más estables dentro de la pandemia en España, pues a pasar a todo lo contrario y estar toda España pendiente de la evolución de Ceuta, cuando realmente han sido 2 brotes que están controlados. Además tiene bastante trascendencia, porque parece una tontería, pero no lo es. Cuando se está en fase 2 en vez de en fase 3, una semana o 2 semanas, pues parece que todo continúa igual, pero depende a quién le afecte. Hay negocios, hay industrias, hay de todo tipo, pues que tienen que estar cerrados. Hay hostelería que no puede incrementar el número de personas a atender, hay pequeños locales que podrían atender a mucho más personas, y eso causa un prejuicio económico también a un montón de empresas y empresarios que no lo han pasado nada de bien en la crisis, y por lo tanto no es baladí quedarse en fase 2 1 o 2 semanas, porque eso repercute en muchas personas, en muchas empresas, en muchos empresarios, en mucha gente que ya podía estar trabajando y no se puede incorporar al trabajo porque no está todavía su empresa en fase 3, y por lo tanto el tema es muy considerable. Respecto a la encuesta de seroprevalencia, comentar los resultados de la segunda oleada con 900 encuestados. Ya hemos completado la segunda oleada. Saben que la encuesta de seroprevalencia son 3 oleadas y los resultados son similares a la primera. Hoy iniciamos la tercera oleada y la última de la encuesta, que son 3. La primera semana con 450 personas y otras 450 la segunda. En la segunda oleada superamos las 900 encuestas, porque no solamente hicimos las 900 de la semana, sino que de la primera oleada rescatamos a personas que previamente habían denegado por diversos motivos el participar en la encuesta, pero luego finalmente se incorporó. Los resultados denotan, y es una pena, vuelvo a repetir, que toda la población de Ceuta, pues de alguna manera parezca que no ha hecho las cosas bien, cuando es todo lo contrario. El tener una seroprevalencia baja significa que se han hecho las cosas bien por todos. Significa que la exposición al virus pues ha sido pequeña. Por ello no se tiene inmunidad contra el virus, porque no se ha tenido contacto con él, y ya lo hemos repetido en varias ocasiones: lo que vale para la pandemia pues vale menos para la post-pandemia. En la pandemia lo que se persigue es que no haya contacto con el virus, que no haya enfermos y que no haya fallecidos. Ese sería el coste que tendría el tener inmunidad, y la inmunidad hay que tenerla a través de la vacuna, no a través de enfermar o tener una enfermedad grave o incluso fallecer. Por lo tanto, la encuesta de seroprevalencia coincide con los datos que hemos tenido de incidencia en Ceuta, y coincide con que la ciudad ha hecho, todo el mundo ha hecho sus deberes, y por lo tanto la pandemia pues ha podido transcurrir en Ceuta con cierta normalidad, teniendo en cuenta la excepcionalidad que estamos viviendo en toda España y en todo el mundo. Decir que continuamos con el rastreo, ya lo hemos dado a conocer durante varias semanas, y para que toda la ciudad tenga la tranquilidad de que hay un grupo de personas importantes, tanto en la Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Riesgos Laborales del hospital, junto con los médicos de atención primaria y atención especializada, que mediante un sistema informático, cada caso sospechoso inmediatamente lo ponen en conocimiento del Servicio de Medicina Preventiva y realiza las actuaciones adecuadas, como el seguimiento que se viene realizando también por el Servicio de Epidemiología de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la Consejería de Sanidad. Esto es bastante importante y hay que reseñarlo
porque es un pilar fundamental en el control de la pandemia y en el control de casos, así como del servicio de microbiología del hospital, que está haciendo un esfuerzo muy considerable en tener las pruebas lo antes posible. Y por supuesto los servicios de urgencia y el resto de los servicios de atención primaria y especializada en detectar los casos lo antes posible, pedir pruebas y realizar las actuaciones oportunas. Y por último, comentar pues que estamos realizando las actuaciones junto con la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta para realizar la solicitud de pase a la fase 3 de desescalada para la próxima semana, si así finalmente lo determina el Ministerio de Sanidad. Ahora de preguntas de los medios de comunicación. Radio Televisión Ceuta pregunta: según fuentes del personal de Luce, ha habido un contagio en Rayos en esta pasada semana y contactos directos en el trabajo de esta persona positiva han continuado trabajando. Una de ellas ha debido irse a casa en las últimas horas por fiebre. ¿Se adoptan todas las medidas de prevención entre el personal del hospital universitario? ¿Qué se le puede responder a las dudas y temores que se suscita entre los profesionales del hospital? Bueno, por un lado, mi opinión a esta pregunta es que no creo que existan dudas o temores entre los profesionales del hospital o de atención primaria al respecto. No lo creo, ¿vale? Puede haber algún caso concreto, pero en general no lo hay. Hay que decirle a toda la ciudadanía que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es clara y todas las empresas tienen que tener un servicio de prevención de riesgos laborales que es para sus trabajadores. Por el número de trabajadores que tenga una empresa, el servicio de prevención tiene que ser propio, como es el caso del INGESA, donde está formado por personal propio, o en empresas más pequeñas, pues tiene que contratarlo con un servicio de prevención concertado o contratado. Los servicios de prevención están a disposición de los trabajadores, actúan con total independencia, no siguen instrucciones de la empresa, informan a la empresa de las incidencias y por lo tanto la empresa, en este caso el INGESA, recibe información de los servicios de medicina preventiva y de riesgos laborales y adopta las medidas que se le recomienda en todos los sentidos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el servicio de prevención de riesgos laborales no es un servicio de la empresa, es un servicio de la empresa para los trabajadores. Cualquier trabajador puede acudir al servicio de medicina preventiva y prevención de riesgos laborales y actúa dependiendo de si es un contacto, de si es un contacto estrecho, de si ese contacto ha sido comunitario a través de un familiar, como ha ocurrido en algunos casos, o a través de asistencia a pacientes, lo que ha ocurrido en poquísimos casos. Y actúa con total independencia recomendando bien el aislamiento del trabajador, bien el aislamiento del trabajador y sus contactos, ya sean compañeros de trabajo o ya sean familiares. Y se siguen los protocolos totalmente a rajatabla. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el INGESA adopta, por supuesto, todas las medidas necesarias para protección de sus trabajadores. Y no solamente eso, además participa activamente en la formación de los profesionales, tiene un taller diario para que todo el personal acuda a aprender aquellas cosas en las que tenga menor conocimiento, en ponerse las EPI, actualización de todo lo relacionado con el COVID, que se hace todos los lunes. Los jueves se hace una sesión de tipo clínico para ver actualizaciones en cuanto a tratamiento, en cuanto a novedades, en cuanto a vacunas, y el trabajo es intenso y continuado. Por lo tanto, está claro que por supuesto que se siguen todas las actuaciones y además, como ya hemos dicho también, no solamente lo hacemos en el ámbito del INGESA, sino que ayudamos a la ciudad autónoma para que conjuntamente podamos sacar adelante temas de medicina preventiva, salud pública y riesgos laborales.
Ceuta Televisión pregunta: la segunda oleada del estudio de seroprevalencia ha reducido de forma importante el porcentaje de personas que han tenido contacto con el virus en la ciudad, del 1,1% al 0,5%. ¿A qué es debido? ¿Se ha analizado a las mismas 900 personas en las dos oleadas o ha habido cambios en las mismas? En la segunda oleada como ya lo he comentado antes, se han realizado más encuestas que en la primera. Se han realizado casi 100 más, porque se han rescatado encuestados que en la primera oleada, por diversos motivos, bien porque no estaban en Ceuta, bien porque no prestaron su consentimiento para hacerlo en la primera, pues finalmente se ha hecho en la segunda junto con los de la segunda. Estamos en una seroprevalencia muy similar a la anterior, ¿vale? Se ha dado un dato, es el 0,9, pero realmente sobre 900 encuestas, el que haya 11 pacientes o que haya 9, pues varía un poco la seroprevalencia, pero se puede decir que los resultados son muy similares, tanto la primera como la segunda. Eso indica, y coincide con la incidencia que ha habido en Ceuta, que ha sido baja, indica una baja exposición al virus. Por lo tanto, indica que ha habido poca incidencia e indica que las medidas de aislamiento, las medidas de lavado de manos, limpieza de superficie y todas las que se han realizado, pues se han hecho correctamente por gran parte de la población. Ha habido brotes localizados y controlados y han llamado mucho la atención y nos ha preocupado a todos muchísimo. Pero la realidad es que si vemos la incidencia y vemos la seroprevalencia, pues coinciden en que la exposición al virus ha sido baja. Y eso lo demuestra también el que tenemos 222 positivos desde el inicio de la pandemia, en la actualidad 33 casos activos, 30 en domicilio, 3 en el hospital con PCR negativo y a día de hoy no hay ningún paciente COVID positivo en el hospital. Ceuta Ahora pregunta: ¿considera que, como pidió en un artículo Julián Domínguez, la competencia en salud pública volviera a ser de la Administración General del Estado, tras una crítica a la labor desarrollada por la ciudad autónoma y sobre su capacidad? Puedo decir que tanto medicina preventiva del Hospital Universitario como el Servicio de Epidemiología de la ciudad están realizando una labor magnífica para controlar el virus y a día de hoy se está controlando todo. El INGESA tiene competencias en materia de asistencia sanitaria, la ciudad en materia de salud pública y nos hemos coordinado y apoyado conjuntamente unos y otros. Tuvimos unos brotes que gracias al rastreo tanto de INGESA como de la ciudad se consiguió frenar. 4 jornadas consecutivas sin casos positivos, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que seguir pensando que el coronavirus sigue ahí y tenemos que respetar las normas de seguridad. Eso es esencial. Se puede potenciar todo lo que se quiera, los servicios de medicina preventiva, se puede potenciar todo lo que se quiera, los servicios asistenciales o de salud pública, pero si no hacemos lo esencial, que hemos repetido hasta la saciedad: lavado de manos, limpieza de superficie, distanciamiento 2 metros, evitar aglomeraciones, mascarillas, si no es posible guardar la distancia de seguridad, se hará un gran trabajo y un gran esfuerzo y luego no se conseguirán los resultados que se pretenden. Es evidente su importancia en el proceso actual, hemos aprendido de ello, y que dichas estructuras se refuercen de manera permanente por ser esenciales, y por ello INGESA realizará y está realizando los esfuerzos necesarios para ello, y entendemos que igualmente lo hará la ciudad autónoma, que, como se ha publicado en diversos medios de comunicación, recibirá una importante cantidad de fondos para ello. 25 millones de euros pues dan para realizar muchas actuaciones y creo que hay que felicitarnos todos por ello y mantener INGESA y la ciudad autónoma estructuras fuertes y permanentes para hacer frente no solo a esta pandemia, sino a cualquier situación similar que pueda aparecer en el futuro y tener una respuesta temprana y rápida ante cualquier eventualidad que afecte a toda la población. Ceuta Actualidad pregunta: descartada la inmunidad de grupo como una solución contra el virus y dado que vamos a convivir con él, parece obvia la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria en Ceuta para que en ningún momento
se vuelvan a desplazar recursos de enfermos no COVID a enfermos COVID. Es decir, que el sistema funcione igual o mejor que si el COVID-19 no hubiera existido. Después de meses de pandemia, y creemos que el trabajo para afrontar la nueva normalidad, ¿puede avanzarnos algo sobre los planes del Ministerio de Sanidad para Ceuta y la inversión que está dispuesto a realizar? Yo creo que hay que hablar del Ministerio de Sanidad, y es buen momento y es buena pregunta. Desde el inicio de la pandemia, pues de alguna manera ha habido dudas, digamos esa expresión, ¿no?, sobre si se ha invertido o si se ha tenido por parte del Ministerio de Sanidad pues constancia de cómo venían sucediendo las cosas en Ceuta. El Ministerio de Sanidad gestiona directamente la asistencia sanitaria en Ceuta, como todo el mundo conoce, porque el INGESA no está transferida la asistencia sanitaria a la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto, a Ceuta le beneficia mucho depender del Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad está al día de todo lo que pasa en Ceuta. Y ha puesto todos los recursos, a pesar de que eso también a veces haya generado dudas en cuanto a si había o no equipos de protección individual. Lo hemos dicho hasta la saciedad, hemos enseñado nuestros almacenes, hemos visto todos los equipos que han venido informados cada vez que el Ejército o cualquier otra entidad ha traído material sanitario a Ceuta. Y a pesar de eso, pues siempre ha quedado un poco en el ambiente de si había suficiente material o de si había suficiente refuerzo o si había suficiente esfuerzo por parte del Ministerio de Sanidad, que creo que ha quedado claro que se ha hecho todo lo posible y se ha dotado a Ceuta de todas las necesidades que tenía. Y además, ahora, pues como ya dije anteriormente, pues se ha dotado a la ciudad autónoma de una importante cantidad económica para que estas estructuras, tanto en el INGESA como en la ciudad autónoma, se hagan de forma permanente, se dispongan de forma permanente para esta eventualidad, para lo que queda de año en el que cuando venga después del verano, pues nuevos problemas respiratorios, estemos más preparados, estemos con mucho más conocimiento de todo y hagamos frente a todo este tipo de problemas. Decir que el INGESA durante este tiempo ha hecho importantes contribuciones, aparte de todo lo que ha venido por parte del Ministerio en equipos de protección individual y por parte de compras en inversión. El INGESA también ha hecho una importante inversión en torno a los 680.000 euros y para lo que resta del año pues está realizando un estudio para aquellas estructuras que tienen que permanecer de forma permanente, ya de forma constante en Ceuta, y todas las necesidades que tiene que haber para el resto del año sigan estando cubiertas como están hasta ahora. Ceuta al Día pregunta: el gobierno de Ceuta ha expresado su intención de solicitar el pase a la fase 3 a la mayor brevedad posible. ¿Cree INGESA que la ciudad está en condiciones de seguir avanzando en la desescalada ya la próxima semana? Y de ser así, ¿estaría a favor de permitir en fase 3 la movilidad con otras regiones limítrofes, como proponen algunas comunidades autónomas? Son dos preguntas en una. Respecto al pase a la fase 3, nosotros la semana pasada dijimos que actuaríamos con prudencia. El lunes pasado todavía no se tenía información suficiente. Finalmente se optó, como ya dijimos también, por prudencia en permanecer en la fase 2. Durante este tiempo, pues las incidencias se han controlado. Desde el punto de vista sanitario, los dispositivos para estar en fase 2 o estar en fase 3 son similares. Los dispositivos de la ciudad también, y no es digamos, condición los dispositivos sanitarios o de salud pública, sino que influye mucho, como lo hemos visto con los ejemplos que ha habido y los brotes que ha habido, del comportamiento
poblacional o de algunas personas. Por lo tanto, la situación de avanzar está disponible. La ciudad considera por parte de Salud Pública que tiene los mecanismos adecuados, el INGESA también, y realizaremos la solicitud mañana a los efectos de que el Ministerio determine avanzar hacia la fase 3. Pero repito, los pilares de pasar de una escalada, de una desescalada a otra, no son, por supuesto, influyen la asistencia sanitaria que se tiene disponible y sus recursos y las medidas de salud pública y sus recursos, sino el comportamiento poblacional. De nada sirve tener muchísimos dispositivos puestos en marcha si luego no se hace lo básico y lo que hemos repetido ya un poco hasta la saciedad. Respecto a la movilidad entre comunidades autónomas, como también saben, esto se permite en la fase 3, dentro de cada comunidad autónoma, la movilidad interprovincial. No es el caso de Ceuta y por lo tanto parece que lo adecuado es que cuando entremos en fase 3 pues lo hagamos con la misma prudencia que lo hemos hecho hasta ahora y continuar un poco en la situación en la que estamos. Ya hay más movilidad por distintos motivos hacia la península y la vuelta. No hay confinamiento en las personas que vuelven a Ceuta, pero digamos que la movilidad sin restricciones todavía no está ni siquiera en fase 3 entre comunidades autónomas y por lo tanto esa sería la situación y siempre es el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad el que determina qué actuaciones hacer en cada una de las fases. Onda Cero pregunta, desde el inicio de la pandemia se ha hablado del cierre del puerto como algo clave para contener la enfermedad en la ciudad. ¿Está la sanidad de Ceuta preparada para la reapertura del puerto y la llegada de personas de otras partes de España, con los riesgos que eso supone? Pues esta pregunta es parecida a la anterior, de tal manera que todavía la movilidad intercomunidades autónomas pues tiene las restricciones que tiene. A Ceuta le ha ayudado mucho las restricciones que hubo en puerto y el cierre de la frontera. Eso permitió que junto al confinamiento y el trabajo de todos, pues la pandemia fuera en Ceuta con una baja incidencia y con pocos afectados, la mayoría leves, y por lo tanto esa situación siempre favorece. No nos corresponde a nosotros decir en qué momento se abrirá puerto y frontera. Evidentemente, si me preguntan desde el punto de vista personal, pues evidentemente cualquier restricción pues facilita mucho las cosas, pero tampoco podemos estar así constantemente. La epidemia de coronavirus no es actualmente la misma en España que la que había hace 2 meses y por lo tanto en algún momento esas restricciones habrá que levantarlas y dependerá, por un lado, del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad y, como saben también, en la fase 3 las comunidades autónomas retomarán gran parte de las competencias que hasta ahora las tenían restringidas al Gobierno de España por el estado de alarma y en base a eso pues se determinarán las actuaciones que haya que realizar. El Faro de Ceuta pregunta, ¿cómo se ha tomado desde INGESA las críticas de la ciudad por no haber controlado a la persona que se fue de Luce sin saber el resultado de la PCR? ¿Nos puede explicar si hubo realmente un fallo de control? Nosotros dimos nuestra versión al respecto de abandono del hospital y hicimos la notificación a la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, ya lo expresamos en su momento. Paralelamente a eso, estamos en una investigación interna dentro del hospital en la que, con los datos en la historia clínica, a través de la inspección de servicios sanitarios del INGESA, entrevistas a todas las personas que atendieron a esta persona y con las imágenes de videovigilancia existentes, pues se determinará
las actuaciones, cómo se llevaron a cabo. Nosotros ya notificamos en su momento a la Consejería de Sanidad la incidencia y a partir de ahí la Consejería de Sanidad actuó según creyó oportuno en ese momento. En cualquier caso, también hemos visto a través de diversos medios pues que si el tema finalmente se lleva a través de una denuncia o se lleva a través de cualquier actuación judicial, pues nosotros estaremos, por supuesto, a lo que se nos requiera, llevaremos los informes necesarios para aclarar esa situación debidamente. El pueblo de Ceuta pregunta: Vox acaba de mandar una nota de prensa en la que solicita información al Ingesa sobre el sistema biométrico que instalará el Ingesa para garantizar el cobro de la asistencia sanitaria a extranjeros y sobre el coste que el Ingesa está asumiendo por la atención a marroquíes. Según dice Vox, 91 millones en 4 años. ¿Qué información puede aportar sobre esto? El sistema de control biométrico no se hace para garantizar ni identificar a personas a las que luego hay que cobrar la asistencia sanitaria. El objetivo, a través del Banco Europeo, lo que determina se hace por seguridad del paciente. De tal manera que ese control biométrico permite que todos los pacientes, sean extranjeros o no, pues tengan una identificación inequívoca de quién es, conste en la historia clínica y haga pues que se tenga correctamente identificado. Por lo tanto, el objetivo del control biométrico no es el control de extranjeros ni garantizar el cobro por las asistencia sanitaria que se le preste. Evidentemente, el Ingesa viene haciendo actuaciones para, en aquellos casos en los que existe turismo sanitario, en aquellos casos en los que se presta asistencia al margen de la Ley de Sanidad Universal y en aquellos casos en los que haya un tercero obligado al pago, pues se le requiera el pago de la asistencia que se presta por Ingesa, ya sea extranjero o no. Es evidente y todo el mundo sabe que el Ingesa presta asistencia a toda la población de Ceuta y a una importante población de fuera de Ceuta. La cantidad que dice de 91 millones de euros en este tiempo es una cantidad muy alejada de la realidad. No es esa la cantidad que se gasta en asistencia sanitaria. Está muy por debajo de esa cantidad. El Foro de Ceuta pregunta: ¿hay personal sanitario entre los contagios por coronavirus? Si es que sí, ¿cuántos? Hay muy pocos. Igual que la incidencia que ha habido en Ceuta, nosotros tenemos un control diario y hay que hacer notificación al Ministerio de Sanidad diariamente del personal sanitario contagiado y las circunstancias del contagio. Nosotros ahora mismo tenemos contabilizados 26 casos, de los cuales 3 han sido contactos durante el trabajo y el resto han sido trabajadores sanitarios que han adquirido y han sido positivos a través de contacto comunitario o a través de contacto de algún contacto comunitario. Pero la incidencia, afortunadamente, de resultados positivos entre el personal sanitario, que como saben, pues son aproximadamente 1.100 personas las que tiene el Ingesa en Ceuta, pues la incidencia ha sido baja y es uno de la información que diariamente el Ingesa debe de reportar al Ministerio de Sanidad. Ceuta TV insiste en los datos sobre la seroprevalencia, que son 0,5 según los datos del Ministerio de Sanidad. Serían 0,5 y no 0,9. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay un rango, dependiendo de si eso se hace sobre el exceso, porque hemos hecho más encuestas de las
de las que se hicieron la primera vez, casi 100. De tal manera que al aumentar el numerador, pues se diluye un poco la seroprevalencia. Esos datos, ya digo, oscilan en esa cifra. Son datos que, aunque parezcan pues datos de una gran relevancia o de una gran distorsión, son datos que estadísticamente son poco significativos. Y la realidad es que la incidencia es baja, la prevalencia baja y la seroprevalencia también baja. El objetivo final es ese. Como saben, en estadística, cuando se hace un índice, pues hay que ver el numerador, el denominador, y hay que ver si en la primera oleada o la segunda se hicieron las mismas. Como ya he dicho, en la segunda oleada se han hecho casi 100 encuestas más que en la primera, y por lo tanto eso influye en el resultado final. Si sacásemos, si pusiéramos en el numerador las mismas 850 que se hicieron en la primera, pues evidentemente subiría la seroprevalencia y de 0,5 pues pasaríamos a 0,9. Pero el número de casos totales, el número de casos positivos en IgG, pues son similares tanto en la primera como en la segunda. Y la última pregunta son de nuestros compañeros de Cadena COPE. Habla para que nos explique un poco los últimos positivos, de dónde habrían salido. Ya lo hemos dicho, ¿no? Por un lado, existe una concentración de casos en la barriada Erquicia. Hay orden de la ciudad de confinamiento de varias viviendas en bloques de Erquicia, que creo que son el 4, 6, el 8, el 9 y el 14, si no me equivoco. La pregunta la he hecho así a bote pronto. Y luego pues hay otra de la barriada Príncipe, también de una familia. Y luego el resto son casos de contactos y fruto del rastreo. Pero básicamente esos han sido los focos. Aquí tenemos el mapa, se lo facilitaremos a los medios, pues vienen los mapas en donde vienen los casos que ha habido en Ceuta desde el inicio de la pandemia, no solamente los últimos, y bueno, pues las distintas zonas de Ceuta en donde ha habido casos. Por lo tanto, todos los brotes están controlados, todos están identificados. Se ha hecho un esfuerzo considerable en los casos, en los contactos estrechos, en los contactos sospechosos y en el rastreo para acercar al coronavirus y evitar que se propague. Ya no hay más preguntas de los medios. Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente trasladarle nuevamente a la población que intentaremos, si no hay incidencia, que Ceuta pueda pasar a la fase 3 de desescalada, pero teniendo en cuenta los datos que hemos visto de seroprevalencia, teniendo en cuenta que la población adquirirá inmunidad cuando se disponga de la vacuna, hay que persistir en lo de siempre. Nos tenemos que acostumbrar al lavado de manos, nos tenemos que acostumbrar a la limpieza de superficies, nos tenemos que acostumbrar al distanciamiento de 2 metros, nos tenemos que acostumbrar a llevar mascarillas cuando no sea posible guardar esos 2 metros y hacer todas las recomendaciones que nos dicen las autoridades sanitarias. Y aprender de lo que hemos vivido en la primera oleada, en la primera fase de desescalada y en la segunda, en la que en ambos casos alguna situación que no se ha hecho adecuadamente ha tenido una gran repercusión en la ciudad. Y eso hay que mirar también por los demás. Vuelvo a repetir, hemos estado una semana más en la fase 2 y eso repercute mucho en toda la población, repercute mucho en los trabajadores, repercute mucho en los empresarios, repercute mucho en la movilidad y por lo tanto
tenemos que persistir en ello. Y sin más, pues muchas gracias. Hay una última pregunta, Jesús, que se nos ha pasado de nuestros compañeros de Cadena SER, que es: la pasada semana observaba usted la posibilidad de pasar de fase. Finalmente la ciudad dijo que ni siquiera solicitaba el pase. Es un poco como las otras preguntas. ¿Qué ha cambiado de la semana pasada a esta desde el punto de vista de los criterios técnicos para sí y antes no? ¿Se lo ha transmitido el gobierno de la ciudad ya? Los criterios técnicos, ya lo he repetido, son los mismos. Los criterios técnicos del INGESA y de la ciudad son criterios técnicos, pero el pasar de una fase a otra no depende solo de criterios técnicos, depende del comportamiento poblacional y de que no haya brotes. La semana pasada pues estábamos en una situación donde había mucha incertidumbre porque los brotes, lo que se había observado, eran recientes y había que ver si esa situación se mantenía en el tiempo o había más casos, y hubo una gran incertidumbre. Por eso yo anuncié a primera hora de la mañana del lunes. Posteriormente la Consejería de Sanidad había hablado durante ese tiempo con el Ministerio de Sanidad, y por eso se determinó finalmente no proseguir hacia la fase 3, pero digamos que lo hicimos y lo seguiremos haciendo con toda la prudencia del mundo. No hay que pensar, y eso lo piensa alguna gente, aquí hacemos lo que nos parezca, hacemos lo que nos da la gana y luego ya vendrán los servicios de salud pública o asistencia sanitaria a resolver los problemas. Por lo tanto, no son criterios técnicos. Los criterios técnicos tanto de la INGESA como de la ciudad permiten avanzar a la fase 3. Es las situaciones que se den, el comportamiento ciudadano y las medidas recomendadas las que determinan si vamos de una fase a otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ha cambiado de la semana pasada a esta? Pues que el brote está controlado, que los casos están en domicilio y que tanto los datos técnicos de la ciudad como de la INGESA permitirían, si todo va bien, pasar de una fase a otra. Y ya sin nada más, pues gracias por su atención y buenos días.